¿Cómo están? Soy Lucía Olivares, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Procesos de Desarrollo Humano y hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla el lenguaje desde que somos unos niños. Y para eso nos tenemos que remontar a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que precisamente habla sobre cómo nos empezamos a relacionar con nuestro entorno. Y entonces tenemos que nombrar aquello que vemos. Y yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Recuerdan ustedes cómo aprendieron a hablar? ¿Quién les dio clases para hablar? Obviamente tenemos que recordar a nuestros padres o nuestros tutores, las personas más cercanas a nosotros cuando éramos unos bebés, unos niños. Y así se va desarrollando nuestra comunicación. Pensemos en el mundo de un recién nacido, en el mundo de un niño que tiene alrededor de un año y entonces empieza a nombrar y a entender un poquito el entorno en el que se rodea. Y las primeras palabras, generalmente, a ver, ¿cuál fue la primera palabra que tú pronunciaste? Usualmente es mamá, papá, agua, teta, bibi, leche, guagua, que está en relación con aquellas personas o aquellos elementos que son cercanos a nosotros. ¿Cómo es que aprendemos a hablar? Por un proceso que se llama asociación y anclaje. Entonces, generalmente nuestra mamá nos dice mamá y nosotros empezamos a repetir y asociamos que mamá es esa persona que siempre me cuida, que siempre me ve, que papá es esa persona que llega, esa persona que veo todos los días, digo en el mejor de los casos, que teta es eso que yo bebo y que me genera un placer, que me genera un confort. Y si tienes una mascota, tal vez es más fácil que digas wow, wow. Entonces, aquello que tú conoces siendo un niñito, se reduce a una casa, se reduce a unas cuantas personas y se reduce a unos cuantos elementos y vamos aprendiendo a nombrarlos. Pero nosotros no conocemos un significado de diccionario que te diga mamá, aquella persona que bla, bla, bla. No, sino que tú lo asocias con esa persona, esa mujer que te cuida, que te alimenta, etcétera. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos creciendo, tenemos más elementos para nombrar y posiblemente después vayas al kinder o convivas con otros niños chiquitos y tu mundo se amplía. Nuestro lenguaje tiende a evolucionar y a ampliarse en la medida en la que vivimos y conocemos más cosas y más elementos. Cuando ya estamos en el kinder y convivimos con otras personas, con otros niños, entonces aprendemos sus nombres, aprendemos los nombres de las maestras y aprendemos los materiales que utilizamos. Entonces ya entendemos que si nos dicen siéntate en la silla es ese lugar en el que yo puedo sentarme para trabajar y para colorear o para hacer algunas cosas. Voy entendiendo que el cuaderno, que el libro, que la mesa, que los colores son estos elementos que yo tomo para jugar, que hay un balón, que pateo, que es una pelota, que hay un jugo, que está Pedrito, Susana, Lalo. Entonces, como yo ya salí de mi casa y ya estoy conviviendo con otras realidades, entonces mi lenguaje se amplía y también empiezo a aprender de lo que los demás, de lo que mis compañeros ven y viven en sus casas, porque esas palabras que ellos aprendieron que tienen otra realidad, otros papás o tal vez otros tutores, entonces ellos lo comparten y lo acercan a mi lenguaje. Y entonces yo me expando. Y cuando voy creciendo y entonces ya voy a entrenamientos o voy a clases de algo más o entro a primaria, entonces yo ya voy desarrollando mi lenguaje. Y en la medida en la que yo domino lo básico, entonces ya puedo conocer otro tipo de conceptos que puedan estar un poquito más desarrollados. Y allí sí necesito conocer el concepto tal cual de lo que significa la filosofía o lo que significa la comunicación o lo que significa ética, que son conceptos que es más difícil que haga una asociación directa con algo que yo conozco. Entonces, así, en la medida en la que yo me expando y vivo más y conozco más e interactúo con más personas, mi lenguaje pues se expande de la misma manera. Entonces es bien importante que entendamos este concepto de asociación y anclaje. Cuando nosotros, y esto es lo que genera luego dificultades al momento de relacionarnos con los demás, porque estamos enfocándonos en la comunicación efectiva en el momento en el que se desarrolla el lenguaje.
Cuando yo interactúo con otra persona y entonces mi concepto de papá tal vez es un concepto muy gentil de una persona que es cuidadora, que es protectora, que está presente, porque así lo viví yo. Y si yo estoy conversando con alguien más que su concepto de papá es de una persona lejana, es una persona que abandona, es una persona que no conozco, es una persona que lastima, entonces no vamos a estarnos entendiendo y no vamos a utilizar los conceptos de la misma manera. Si para mí ética profesional incluye, es una lista de ciertos aspectos que para otra persona son completamente distintos, entonces no vamos a empatar. Incluso nuestro trabajo se puede entorpecer porque para mí lo que está haciendo ella, lo que está haciendo él es poco ético, pero para él está completamente bien. Entonces, allí es cuando se dificulta y cuando realmente esta forma en la que nosotros vamos viviendo y vamos nombrando aquello que vivimos tiene un significado distinto para cada quien. Por eso, si ustedes se fijan, se dice mucho que la cultura y la preparación de una persona se nota cuando habla. Que una persona que ha leído mucho, que ha viajado mucho, que gusta, por ejemplo, del arte y de ciertos conceptos, se nota al momento de expresarse de manera oral. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los segundos idiomas? Se recomienda que lo aprendas cuando estamos muy chiquitos, cuando somos niños. ¿Por qué? Porque todavía estamos utilizando este mecanismo de asociación y anclaje. Es decir, que yo voy a escuchar la palabra en inglés y no voy a pensar, esa palabra está en un idioma que no me corresponde, sino que lo voy a aprender como si fuera el mismo, o sea, si fuera el propio, porque estoy utilizando todavía la asociación y anclaje. Es la mejor manera para aprender diferentes idiomas. Entonces, acuérdense que el lenguaje, a diferencia de la comunicación es todo aquello que está ocurriendo, es todo aquello que se da, y el lenguaje es el código que se diseña y que diseñamos nosotros los seres humanos para entendernos con mayor precisión. Y hay diferentes tipos de lenguaje, así como hay idiomas, el lenguaje de señas, etcétera. Entonces, lo que no se nombra no existe. Es importante nombrar las cosas. Hay conceptos relativamente nuevos, y digo que son relativamente nuevos porque apenas los estamos nombrando, pero han existido siempre. Uno de ellos es el bullying, el famoso acoso escolar. Esto no significa que hace 20, 30, 50 años no se diera la carrilla en un salón, no se utilizaran adjetivos calificativos que lastimaran o que denigraran o que señalaran a algún niño, a algún compañero. Siempre se ha presentado. Sin embargo, antes no se nombraba. Y como ahora se nombra, ahora se estudia también. Y es como esto de que si no se mide, no lo puedes mejorar, pues lo mismo ocurre. Si no lo nombramos, no lo podemos trabajar. Entonces, de unos años para acá, este concepto del bullying ha sido muy estudiado. Se toma en cuenta, por ejemplo, la violencia en el trabajo, la violencia laboral. ¿Ustedes creen que realmente antes no había jefes que se aprovechaban de sus subordinados? No había jefes que se dirigían de una manera hiriente hacia ellos, que abusaban tal vez del tiempo que se les paga por trabajar o de las 8 horas. Por supuesto que sí, pero estos conceptos no existían. Entonces, cuando el concepto existe, se puede estudiar y se puede medir, incluso se pueden generar leyes como existen ahora. Entonces, esa es la importancia de verbalizar y de darle nombre, porque entonces le das un lugar. Es como si nosotros como personas, como seres humanos, se nos da un nombre para ser nombrados, ¿no? Y para saber que existimos. Entonces, de la misma manera, se nombran las cosas de aquellos conceptos o aquello que no es tangible. Entonces, la asociación y anclaje se da de manera diferente. Y hay muchos neologismos, con esto me refiero a palabras nuevas. ¿Por qué? Porque en la medida en el que el mundo evoluciona, o sea, vamos viviendo y entonces existen más cosas, se descubren y se inventan más cosas. Entonces, obviamente, aquellos brotes, esos descubrimientos tienen que tener un nombre. Es como si fueran naciendo más personas, ¿no? Nacen más niños, más bebés, pues se les da un nombre. De igual manera, aquello que empieza a brotar. Como si surge un negocio, pues viene este con un nombre, ¿no? Entonces tenemos palabras nuevas dependiendo a cómo nos vamos relacionando y cómo vamos creciendo como sociedad y como humanidad. Para bien o para mal, la manera en la que hemos evolucionado está muy ligada con la tecnología. Por eso es que muchos de estos
neologismos o estas nuevas palabras están vinculadas con ello y muchas son en inglés. Tanto así que el diccionario de la Real Academia ya aplica ciertas palabras en inglés, o sea, usa como la forma en castellano de nombrarlas, ¿no? Como el chatear, el spoiler, el estoquear, el whatsappear, que si nosotros hablamos, por ejemplo, con nuestros abuelos o con nuestros bisabuelos, si es que tenemos la fortuna de tenerlos, nos daremos cuenta que ellos hay ciertas palabras que utilizamos que desconocen. No viene de una ignorancia del lenguaje, sino de que no han vivido eso que nosotros estamos nombrando. Entonces, el spoiler es como adelantar aquello que el otro ya vio, o el estoquear, que es una vigilancia, ¿no? El chatear, porque es algo que hacemos ya comúnmente. Es como si nosotros filmamos una película o una serie o escribimos un libro de un romance, por ejemplo, y no incluyéramos la parte de las redes sociales o la comunicación, pues a distancia a través de un teléfono celular. O sea, en la medida que nosotros vamos evolucionando, se generan más palabras y más conceptos. Por eso luego hay cierta distancia entre generaciones. No sé si a ustedes les toque, independientemente de la edad que tengan, con personas mayores o con personas más jóvenes, que de repente ya hay ciertas ideas o ciertas palabras, ciertas frases que no identifican o que no entienden aunque compartamos el mismo idioma, es porque estamos en niveles distintos de vida y por lo tanto lo que nos es cercano y lo que nos es común cambia. Entonces, cuando ya entendemos cómo se va desarrollando nuestro lenguaje, tenemos que incluir la parte de la empatía, cómo comunicar con empatía y eso es bien importante. Y quisiera poner el ejemplo en la comunicación política. Y fijémonos cómo nuestro el lenguaje tiende a cambiar dependiendo de los escenarios en los que nos encontramos. Hace algunas semanas vivimos un proceso electoral en nuestro país, entonces vimos algunas campañas, austeras o no. En México usualmente vemos campañas políticas todo el tiempo y, y entonces descubrimos cómo el político en campaña tiende a utilizar su comunicación de acuerdo a la persona a la que se dirige, por estrategia y por lógica, ¿no? Entonces, esa misma persona no va a utilizar las mismas palabras cuando está en un meeting, en una colonia popular, que cuando está en la famosa reunión que le hace un grupo de empresarios o de colonos. ¿Por qué? Porque allí tiende incluso, y la comunicación no me refiero solo a las palabras, sino a la forma de vestir, cómo me visto, me, me, me siento o me provoco ahora sí que mucho más cercano o más alejado. Por eso luego vemos hasta en los espectaculares el palante o incluso ciertos errores gramaticales, ciertos errores de lenguaje para entonces sentir que me pongo al mismo nivel y entonces el otro me entiende mucho más. Nosotros lo hacemos incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, con un niño. Si nosotros llega una persona y nos presenta a su hijo y es un niño de 4 años, no vamos a conversar con él como estamos conversando con la mamá. ¿Por qué? Porque sabemos que su lenguaje está apenas conformándose, es limitado. Entonces, hasta mi tono de voz baja para hacerme como más pequeña, más dulce, más cercana. Pues eso mismo ocurre y es un proceso y es un sentido de adaptación. Yo voy a diferentes escenarios con diferentes personas y mi lenguaje se adapta y cambia para generar esta empatía y para conectar con aquel que me está escuchando. Pero también es importante la selección de palabras que utilizo, sobre todo cuando estoy en un foro. Por un foro entiéndase un escenario o las redes sociales o cualquier medio de comunicación. Hace algunas semanas empezó a compartir y a viralizar un video en el que se extrajo de las historias de Mariana Rodríguez, que ya es directora de Mara Nuevo León, y en relación a capullos. Y entonces hablaba en este video se hace una edición en la que se dice, hace algunos años, que ella menciona que antes vendían a los niños que estaban allí. Y entonces retoman unas historias actuales en las que ella dice que pide que le hicieran un corte de caja. Entonces ahí, bueno, el video pues causa mucha o toca muchas fibras sensibles. Ahí es cómo tenemos que empatizar con el lenguaje.
Cuando nosotros estamos hablando de seres humanos, hay que hablar con la empatía y con el sentimiento y con la razón de que estamos tratando siempre con la conciencia de que estamos hablando de seres humanos. Entonces hay que recurrir a palabras que humanicen, porque generalmente cuando somos personas que estamos muy acostumbrados como al resultado, a lo práctico, a lo rápido, entonces nuestra comunicación humana y sensible se va perdiendo. Entonces es bien importante saber frente a quién estoy, qué chiste, qué comentario sería adecuado en este momento o no, porque herimos mucho y no con intención a través de nuestras palabras y de nuestro lenguaje, porque a veces sentimos, creemos o pensamos que el otro tiene la misma perspectiva que yo, que el otro está en el mismo lugar que yo, que lo que yo digo el otro lo va a entender desde el mismo lugar. No sé si ustedes de repente se han cachado, ojalá que sí, porque hablaría de empatía, que, por ejemplo, pueden decir, no, es que tengo un sueldo miserable, estoy ganando muy poco, apenas estoy ganando y avientan una cantidad y estás frente a un grupo de personas que desconoces cuáles sean sus ingresos. Entonces, ¿cómo crees que esa persona que está contigo en ese momento escuchando tu comentario en relación a tus ingresos, que pueden ser el doble de lo que él o ella recibe, se va a sentir? Entonces, hay temas que son delicados y por eso debemos de conocer nuestro entorno para saber qué podemos decir. Cuando estamos en las redes sociales, y esto es algo que un error, me atrevería a decirlo así, que se genera en las personas que generan contenido en las redes, es que tú no sabes quién te está viendo. Debería de ser como nuestra responsabilidad el estudiar y más o menos tener un mapeo de quién es o cómo es nuestros consumidores o los espectadores, pero si nosotros no sabemos quién lo ve, tenemos que tener ese cuidado y ese respeto y esa empatía por quien recibe mi contenido y saber que estamos comunicando siempre con base a arquetipos. ¿Esto qué quiere decir? Pues los famosos estereotipos, que es muy fácil, para bien o para mal, como incluir o meter a las personas en una lista que pues se va reuniendo ciertas características, entonces yo lo voy marcando como arquetipos y los vemos presentes en la vida pública y en los personajes públicos de este país y nos vamos hacia ello, ¿no? Y si pensamos otra vez en los políticos, aquella persona o por qué muchos políticos cuando están buscando un cargo importante deciden casarse y tener hijos. Si ya no pueden tener hijos, bueno, entonces se casan con alguien que ya los tenga y entonces creo como esta familia perfecta, porque aquí en nuestro país, que está muy arraigado a los valores familiares, eso es importante. Entonces, un hombre que está casado y que tiene hijos ya da esta imagen de responsabilidad, de proveedor, de padre de familia, alguien que vela por la salud, los intereses y la seguridad de los demás, que es al final lo que queremos ver de forma inconsciente. Todo esto es de forma inconsciente. A lo mejor ustedes me escuchan y digan, ay, yo no. De forma inconsciente muchas veces lo hacemos, la mayoría del tiempo. Entonces, ¿qué valores o qué es lo que quiero proyectar y a quién necesito y qué elementos necesito para proyectarlo? Es tan sencillo si dices, yo quiero proyectar seguridad y formalidad, entonces me pongo el traje sastre y la corbata y ya proyecto formalidad. Bueno, ¿qué más necesito? Quiero proyectar estatus. Ok, necesito un carro de ciertas características o un reloj de ciertas características. Ok, eso es fácil. Eso es fácil, lo podemos conseguir. Pero ¿cómo proyecto responsabilidad? ¿Cómo proyecto confianza? ¿Cómo proyecto cuidado, que soy protector, que soy cuidadoso? Ah, ok. Entonces me diseño la fotografía de la familia para que esos valores que están arraigados a la familia mexicana se vengan conmigo por añadidura. ¿Qué es lo que ocurre del lado de una mujer? Que a lo mejor se espera ver más protectora, más cuidadora. Esos son como el arquetipo de la buena mujer, ¿no? Pero cuando una mujer llega a la política, se espera y muchas veces se espera que se lidere desde la masculinidad. Entonces, pues eso se busca, ¿no? Que yo me vea fuerte, que yo me vea decidida, que la gente confíe en mí, que la gente me vea como alguien que puede tomar decisiones. Y se toman ciertos elementos también para que eso ocurra. Y
A veces se busca también como la persona que me apoye o la persona masculina en relación a una pareja, que si se fijan, aquí en nuestro país no tenemos muchos ejemplos de una familia como de retrato, o sea, una familia perfecta en relación al liderazgo de la mujer. Habría que descubrirlo y habría que entender dónde está, porque usualmente en este empoderamiento femenino lo que vemos es que la mujer quiera ir sola, ¿no? Que para empoderarse y que para tomar terreno y que para poder tener tiempo para ello tenga que ir sola. Seguramente allí nos falta ir como descubriendo y analizando y acomodando ciertos aspectos. Pero si se fijan, la comunicación está presente en nuestra vida todo el tiempo. Y es algo que desarrollamos desde que somos muy chiquitos y aprendemos con la lógica y aprendemos con la emoción. Acuérdense que el convencimiento viene del razonamiento y la persuasión viene de la parte emocional. Por eso la política de nuestro país luego juega. La emoción va muchísimo más rápido que la razón, como se los decía en el video anterior, y por eso muchas veces pues es más fácil llegar por ahí y luego llegar por la cabeza. Si tienen alguna duda, si les gustaría que platicáramos de algún tema en particular, déjenmelo aquí en los comentarios. Próximamente también estaremos hablando de escritura terapéutica y de cómo esta es una herramienta que nos ayuda precisamente a tener una conversación honesta con nosotros mismos y que nos da muchísimas herramientas de autodescubrimiento y que nos da pues una vía para sanar. Soy Lucy Olivares y nos encontramos la próxima.